como adjudicadores, como funcionarios públicos, como personas o profesionales contratados, tenemos que estar al tanto de todas estas reglas o normas que están cambiando. No es solamente que aparecen junta de resoluciones de disputas para obras de 20 millones. También esas obras están sufriendo los nuevos tipos de contratos, están sufriendo las oficinas de gestión de proyectos, pero para el 2030 está establecido que todos los proyectos públicos en los que nosotros seguramente estamos involucrados se van a hacer al 100% con BIM. ¿No creen ustedes que nos convenga saber qué significa hacer BIM si igual lo vamos a hacer? Entonces, de eso se trata, ¿sí? La verdadera magnitud del cambio no es que ustedes vayan a tener que aprender a modelar o contratar a alguien que modele por ustedes, porque de eso no se trata, ¿sí? De lo que se trata es que hay un cambio normativo muy bien estructurado y fundamentado que se conoce como el Plan BIM Perú, que al final son una serie de reglas, de reglamentos, de formatos, como siempre en el Estado, para que nosotros los vayamos aprendiendo a utilizar. Lamentablemente no son muy sencillos, pero que en realidad lo es. Entonces, desde el año 2018 han ido apareciendo normas, reglas, más formatos, que podríamos resumir los dos más importantes. La Guía Nacional BIM y la Guía Técnica BIM, que tienen menos de 2 meses. Entonces, los que somos del mundo BIM, como yo, las entendemos. Pero el día de hoy, yo he venido y he aprendido muchísimo respecto de la importancia de las juntas de resolución de disputas. Y si se dan cuenta, estas juntas requieren de que nosotros tengamos información. Entonces, ¿dónde se juntan estos dos puntos? Precisamente en el tema de la toma de decisiones. Se define BIM como la manera en que yo organizo los documentos, organizo la información para tomar buenas decisiones. Decisiones que tienen que tomar, algunas de ellas, ustedes como adjudicadores. Entonces, lo único que tienen que hacer es entender qué parte de estos documentos ustedes tienen que aplicar. A veces me preguntan, oye, ¿cómo haríamos para entender lo que BIM es? ¿Sí? Yo se lo resumo muy sencillo. BIM es gestión documentaria. Les quiero pedir algo, ¿sí? Levante la mano quien cuando terminó la universidad, en los años que haya sido, sabía hacer expedientes técnicos. ¿A alguien le han enseñado? A ninguno de nosotros nos han enseñado a hacer expedientes técnicos. Tal vez nos han enseñado a hacer planos, presupuestos, metrados, hasta cronogramas, ¿cierto? Pero un expediente técnico es mucho más complicado que eso, ¿sí? Les comento que la Guía Nacional BIM es el manual para hacer expedientes técnicos, ¿sí? Entonces, ya se darán cuenta de la verdadera magnitud del cambio. Los expedientes técnicos van a tener un formato distinto y se van a desarrollar en un lugar. Y como ya bien dijo el ingeniero Marco Cruzado, la forma más sencilla es que los adjudicadores tengan acceso a donde se está desarrollando para tener esa información. Como él mencionó en el cuaderno de obra digital, pues ahora donde se está desarrollando o donde se tiene la última versión del modelo. Y les comento, ¿sí? Cada día, cada semana, cada mes, el Estado, quién sabe por qué, se ha puesto las pilas y empieza a hacer muchos más cambios. Así como en el 2018 declaró, voy a empezar a hacer BIM, hace 2 semanas, ¿sí? Declaró y dijo, voy a hacer gestión de proyectos. Este decreto legislativo es igualito al que dio a luz al BIM en el año 2018. 5 años después, todos sabemos que es obligatorio. Hace 2 semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, oye, ahora también quiero hacer gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos siendo atacados y bombardeados por nuevas exigencias, como las que ustedes mismos son, la Junta de Resolución de Disputas. Así que, si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es entender la verdadera magnitud del cambio, ¿sí? Para eso, les quiero explicar cómo participar de este cambio, ¿sí? Miren, este pequeño gráfico lo utilizo para graficar la realidad de la formación de los expedientes técnicos. Cuando nosotros estamos participando de un proyecto de construcción, lo que pasa es que cierta parte de la información la tiene el arquitecto, ¿sí? Alguna parte la tiene un metrador que contrató la empresa y la tiene en un Excel en algún lugar, ¿cierto? Luego, hay cierta parte de la información que la tiene de repente la secretaria, ¿no? La última versión de las especificaciones técnicas con la numeración, con el fechado final, ¿cierto?
Y lo que se conoce, esto, lo que ustedes ven aquí, se conoce como silos desconectados. Y es la realidad de cómo nosotros construimos, o más bien generamos documentos en la construcción. Cada uno tiene una parte de la información y al final nadie tiene todo. Y de repente nos equivocamos porque simplemente no tenemos la última versión de todo esto. Y si se dan cuenta, si la Junta de Resolución de Disputas o el adjudicador tiene una información anterior o desactualizada, es imposible que tomemos una buena decisión, ¿cierto? Entonces, todo eso empieza a cambiar, ¿cierto? Ya no vamos a tener fajos y fajos, hasta en sacos de información, ¿no? De documentos impresos en los municipios, sino que, creo yo, todos hemos visto que se están empezando a utilizar plataformas de información. La más sencilla de todos y que seguramente todos hemos utilizado es Drive. Y les comento, ¿sí? Drive no es la herramienta correcta, ¿sí? Más bien es una herramienta de una solución intermedia que nosotros aplicamos porque es sencilla. Pero en realidad existe toda una serie de cúmulos de herramientas que nosotros poco a poco vamos a tener que aprender a utilizar. No para generar modelos, no para aprender nuevas herramientas, simplemente para tener acceso a la última versión del documento, del plano, del metrado, sobre el cual, estudiando, nosotros podemos emitir una decisión. Entonces, ¿sí? Existen un gran cúmulo de herramientas que pueden ser utilizadas. Seguramente algunos están familiarizados con las herramientas como Aconex. Algunos que están con la plataforma de Autodesk han utilizado Autodesk Construction Cloud. Algunos que están con otros esquemas abiertos han usado BIM Zoom Colab o lo que son los esquemas libres como el IFC, ¿sí? En realidad, todo esto ya es un poco hablar de lo que los tecnólogos de la construcción utilizan. Pero si se dan cuenta, esos documentos a los cuales nosotros estamos acostumbrados y seguimos solicitando, no van a cambiar en su totalidad. Simplemente van a cambiar en su ubicación, o más bien en la forma en la que yo acceso a ella. Les comento que esto que les mostraba hace un momento, esto de aquí, la Guía Nacional BIM, les comento que en uno de los anexos, lo único que define es la forma en la que yo voy a nombrar los archivos, ¿cierto? Para un expediente técnico tengo planos, presupuestos, metrados, ¿sí? Y dígame, ¿quién no le ha puesto una memoria descriptiva, no? Memoria descriptiva, arquitectura, listo, imprimir versión 3, ¿no? Y hemos hecho cualquier cosa para tratar de indicar que esta es la última versión, ¿cierto? Y si se dan cuenta, no tenemos un estándar. Estándar significa que todos lo hagamos de la misma manera. Les comento que BIM significa no que toda una empresa lo haga de la misma manera, no que toda una entidad lo haga de la misma manera, no que todo el país lo haga de la misma manera, que todo el mundo lo nombre de la misma manera. Entonces, una de las primeras cosas que ustedes tienen que entender es cuál es la nomenclatura, o sea, la forma de nombrar los archivos que establece la Guía Nacional BIM. Si ustedes dicen, oye, ¿qué es lo que yo debería de captar de la Guía Nacional BIM? Se van a los anexos y en los anexos van a encontrar un formatito que nos dice cómo vamos a nombrar todos los archivos. ¿Solo los planos? ¿Solo los metrados? No, absolutamente todos los archivos, hasta los archivos con los que nosotros emitimos las opiniones y demás. ¿Por qué? De esa manera es la única en la que vamos a poder encontrar la última versión de esa información. Como les decía, BIM es gestión documentaria, ¿sí? BIM no es hacer modelitos solamente. BIM es que esos modelos generen planos, generen metrados, generen presupuestos y que estos estén nomenclados para que todo el mundo los pueda ubicar. Y eso es, ¿sí? Entonces, primero, ¿no? Deberían de estar al tanto de este cambio y no necesitan un asistente para que los ayude, ¿sí? Simplemente es aprender los puntos clave, uno, para revisarlos, para descargarlos, para actualizarlos, porque estas plataformas que seguramente han utilizado y que poco a poco vamos a entender cómo funcionan, desarrollan algo que se conoce como un flujo de trabajo. Es decir, imaginen esto, ¿sí? Archivo número 1, lo hizo el arquitecto, ¿sí? La versión número 2, ¿no? La revisó el supervisor. La versión número 3 tenía un problema. Empezaron a discutir.
La versión número 4 es, oye, esta versión con la revisión que se necesitaba. La versión número 5 es la versión aprobada. Eso es todo lo que tenemos que saber de lo que BIM en realidad significa. Entonces, yo tengo que saber, estoy trabajando sobre la versión 1, sobre la versión 2 o sobre la versión 5. ¿Sí? Al final, estas plataformas simplemente nos van a decir cuándo un archivo cambia de versión o cambia de estado, simplemente. Así que eso es lo que es BIM para todos ustedes. ¿Sí? Es gestión documentaria que tienen que aprender a utilizar. No es nada del otro mundo, no es nada complicado, todos somos capaces de realizar todo este trabajo. Yo sé, seguramente, ¿no? En la oficina tenemos los modeladores, el equipo BIM, los coordinadores, gente muy entusiasta que hace los modelos y que viene a las presentaciones y que lo colorea todo. Eso también es parte del BIM, claro que sí, es la parte técnica, pero esa parte técnica se convierte en documentos sobre los cuales ustedes van a trabajar. Y qué mejor si aprenden un poco más y van al modelo y dicen, oye, yo también puedo entender todo lo que ustedes están haciendo y simplemente aporto sobre la plataforma. Así que poco a poco nuestras decisiones se van a llevar a las plataformas. Y para resumir, esta es la evolución, ¿sí? Al comienzo hacíamos documentos impresos que hasta los hacíamos a mano. Normal. Todos deberíamos de aprender a hacerlo de esa manera. Luego empezamos a utilizar la computadora para hacer los planos en AutoCAD, que si se dan cuenta tenían muchas limitaciones. ¿Por qué? Solamente funcionaban, o más bien, dejaban de funcionar hasta cuando yo las imprimía. Y luego todos hemos vivido la época en que BIM era generar modelos, ¿sí? Que realmente seguimos estando en esa etapa. Pero la verdadera dimensión del uso del BIM es que estos modelos generan documentos que van a estar ordenados en una plataforma. O sea, que el BIM para los adjudicadores o el BIM para la Junta de Resolución de Disputas es saber entrar a la plataforma y encontrar los archivos que yo necesito para trabajar. Nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Sencillo.